Bueno, ahora vamos a compartir una nota, en realidad la primera parte de ella, que le hizo nuestra compañera, la periodista Rosario Lufrano, a Estela de Carlotto en el año 2008. En esta primera parte vamos a escuchar partes de la vida de Estela, cómo fue su historia. No sé dónde está, cómo está, quién lo tiene, qué siente, cómo vive. Hace más de 30 años que lo espera. Se trata de su nieto Guido, nacido en cautiverio luego del secuestro de su hija Laura. Muchas madres de esas 30.000 no saben dónde están los hijos. Los siguen esperando. Todas las navidades, todos los cumpleaños. Esa es una tortura imperdonable. De los niños no sé demasiado, no sé hasta qué punto están desaparecidos. No sé hasta qué punto. ¿Qué hubiera sido ese chico si hubiera nacido en ese ambiente subversivo? Yo le contesto con una pregunta. ¿Cómo se está criando en manos de los asesinos? La Argentina era una pesadilla y Estela no podía, como tantos argentinos, ni siquiera imaginarla. Nació en el barrio porteño de Flores y su infancia transcurrió entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Tuve una vida un poco movida porque muy chiquita, bueno, mi papá era empleado en el correo y lo nombraron jefe de correo en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahí fuimos, yo era bebita y ahí viví 7 años. Mi mamá, una mujer que se adaptó a su matrimonio, venía de una familia distinta en el sentido de origen inglés y alemán, y diseñadora de modas, pero se hizo a la vida de su amor, que era mi papá. Y ahí en esos 7 años, mis recuerdos son maravillosos porque la naturaleza, el campo, ir a las chacras, las fiestas de los chacareros, la gente buena, esa gente que abría las puertas de sus humildísimas casas, algunas, fue muy lindo, muy lindo, y bueno, pero hubo un traslado, regresamos a Buenos Aires y así fue mi vida hasta los 11 años. Apareció en su vida Guido, ella con 15 años y él con 16. En plena adolescencia conoció el amor. Llegó nuevo al barrio, su papá era dueño de una panadería en el barrio. Cuando yo lo vi, me quedé dura porque digo, este no es un chico, es un hombre, tenía unos bigotes, era algo fuerte. ¿Y qué edad tenía? tenía él? 16 años. Fue graciosísimo porque en esa época se declaraban los chicos, no era como ahora, che, bien, no. Bueno, yo quiero que seamos más que amigos, usted, lo que le pido es que por favor no me diga que lo va a pensar. Entonces dije, bueno, ¿cómo no? Lo voy a pensar. Entonces se quedó duro y no le gustó nada. Esto fue, qué sé yo ya había cumplido los 15 años y él vino a la fiestita en mi casa, ¿no? Pero vino como uno más. Bueno, esos noviazgos larguísimos, del tuteo al año, de la manito, qué sé yo, todo lento, como éramos chicos. Tuvieron 4 hijos. A la mayor la llamaron Laura y se inspiraron en una película estadounidense. El sueño de Laura. Laura fue nuestra primera hija, pero fue soñada porque nosotros éramos muy románticos en esa época. Yo escribía poesías, se las entregaba, él las esperaba, veíamos mucho cine sobre todo norteamericano, pero películas lindas. Y una película, Laura, con Jean Tierney, una hermosísima mujer, y una melodía excepcional que fue la que nos entró. Y ahí fue como el motivo musical de nuestro romance de esa película y Laura. Estela, ¿por qué decidió ser maestra? Yo tenía desde muy chiquita vocación para ser docente. Era medio líder, ¿no? Así no líder de mandonear, sino líder de poner paño frío, si había alguna cosa con una compañerita, no, ayudémosla o no la diferencia. Es más, creo que cuando tendría 12 años fui catequista en la iglesia del barrio de Tolosa. O sea que le enseñé a chicos que tenían apenas unos años menos que yo. Y bueno, por suerte pude cumplir mi sueño y empecé a trabajar prácticamente recién recibida. Esta firme vocación le serviría años más tarde para encontrarle palabras al terror y la muerte. Primero fue el secuestro de su esposo, Guido, el 1 de agosto de 1977. A Guido lo secuestran porque va a la casa de Laura, que se había mudado, y
puesto una camioneta de su fábrica, quedaron en devolvérsela, no volvieron, y siempre fueron muy puntuales en los horarios. Entonces dijo, acá pasó algo. Y en realidad ellos habían allanado la vivienda, habían matado a un compañero de Laura, el que manejaba la camioneta para hacer la mudanza. Ella ya se había mudado. Él regresa con la camioneta y la iba a devolver, no le dieron tiempo. Lo matan a este chico, secuestran a la pareja con la que vivía Laura. Felizmente los hijitos de esta pareja no estaban. Bueno, empecé a buscar en hospitales, por supuesto la policía, contactos con todo el mundo para ver si había noticias. Encontré la camioneta distante de la casa donde había vivido Laura. Hablé con una vecina y me contó todo. Esa vecina, señora, usted dirá que yo estaba en la puerta. Acá vinieron a tal hora, mataron a los muchachos, se llevaron a la gente. Después se esperaron a la noche y vino un señor y se lo llevaron. Me dio toda la historia. Que entonces yo ya supe. ¿Y lo torturaron a Guido? Bueno, salvajemente, sí, salvajemente. Cuando lo liberaron 25 días después pesaba 15 kilos menos, muy torturado. Él era diabético sin medicamentos. Además los horrores que vivió y que contó, parecía como que estaba demente, porque nosotros decíamos, ¿de qué está hablando? Que llegaban y los traían, y los torturaban, violaban a las mujeres, los gritos, el llanto, el dolor, la inyección, y en una bolsa a donde fuere, que decían, ¿dónde los tiramos? ¿Al cementerio, en el Río de la Plata? ¿Dónde vamos? Esto fue un lunes. El martes, por medio de una persona que se contactó con alguien que tenía relación con esta gente, de que estaba detenido y que pedían un rescate de 50 millones de pesos, de 40 millones de pesos. Lo cual lo tenían que entregar el día miércoles antes de las 3 de la tarde, porque había que entregar la guardia limpia. Salí volando a cobrar cuentas, a vender cosas, a pedir prestado, junté el dinero, lo entregué a esta persona que hizo el intermediario. Y evidentemente ese día, después cuenta mi marido, que alguien muy importante lo vino a ver porque ellos estaban encapuchados, engrillados, con esposas. Alcanzó a verle los zapatos y hasta el pantalón con una cadena de oro, una cosa así. Y esa voz que le dijo usted, Guido Carlotto, le tocó con el dedo a la frente. A él ahí lo pasaron a un calabozo. Y esa voz era la de Hans. El 25 de agosto, en las últimas horas de la noche, y lo tiraron, porque esa es la palabra, de La Plata, porque él estuvo en una guarnición de la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en el centro. Lo tiraron en Lanús, en una villa mesera. Lo hicieron bajar del coche y empezó, me matan. Le devolvieron la billetera vacía. Le dijeron con capucha, quédese parado ahí, no se mueva, no se dé vuelta y camine unos pasos. Y él dijo, bueno, estaba esperando los tiros. Y está esperando así cuando el reflejo de las luces del coche que retrocede, doblan y se van. Y quedó, dice, por unos minutos largos, sin saber qué hacer, hasta que se levantó la capucha, vio el cielo y dice que lloró porque era la libertad y ver dónde estaba, y él conocía perfectamente ese barrio. Secuestraron a Guido, pero en realidad buscaban a Laura. Ella, al igual que su otra hija, Claudia, había comenzado a militar políticamente con el objetivo de resistir las atrocidades de la dictadura. Bueno, allí parte de la vida de Estela de Carlotto en este reportaje con Rosario Lufrano, una entrevista realizada a Cecilia en el año 2008. Así es, hacemos una nueva pausa, Vamos. enseguida estamos con ustedes. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre,
desaparecido. Madre, que yo no encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada